El monóxido de carbono es un gas nocivo. Se produce a través de una mala combustión y puede matarte. Aprende a detectar las señales y evita intoxicaciones. Si la llama de tus artefactos es naranja, algo anda mal. Si tus artefactos producen manchas negras u oscuras, algo anda mal. Si estás en un lugar cerrado y tenés dolor de cabeza, te falta el aire, tenés vómitos o te sentís mareado, algo anda mal. Ante la presencia de estos síntomas, ventila el ambiente, salí de él y llama al 107. El monóxido de carbono puede matar. Mejor prevenir. Por eso, es importante que no te calefacciones con hornallas, que mantengas siempre los ambientes ventilados, que hagas revisar tus artefactos por un gasista matriculado y no instales calefones en el baño. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Sí, y pensaba también, bueno, introduciste lo de las nuevas tecnologías y demás cuestiones, la inteligencia artificial, digo, cómo también eso necesita ser regulado, porque imaginémonos que de repente pasamos esto en poquitos años, poco tiempo, no nos terminábamos de adaptar a Internet, a esto de cómo poder comprar rápidamente y que te llegue a los 2 días en cualquier parte del mundo, y de repente aparece también la inteligencia artificial, digo, y todo esto... No sé, imagino las estafas, un montón de cuestiones que necesitan ser reguladas, ¿no? En cuanto a leyes, en cuanto a normativas también, porque empiezan a suceder y como que es todo nuevo y hay que ir actualizándolo. Para que no se nos muera nadie, porque es un ambiente muy abierto en materia económica, vamos a decir, necesita ser organizada. Claro. Porque regulada parece que tengo miedo a que te desarrolles y te voy a decir qué podés hacer y hasta dónde podés hacer. Y ponés una cantidad de regulaciones que si vos te fijás, los grandes desarrollos que tenés en inteligencia artificial, China por su lado, Estados Unidos por otro, Estados Unidos que maneja en punta, y Europa viene atrasado por un exceso de regulaciones. Entonces, hablemos de organización, que me parece que puede ser un término, pero también tenés esto de tocar y pensar. Creo que es el momento. Con Neve estuvimos esta semana que nos invitaron a un evento de Amazon Web Service en el Centro de Ingenieros de la Ciudad de Buenos Aires y hacían bases sobre su inteligencia artificial y es un mundo de capas. Tenés una capa básica que es la capa ahora lo voy a bajar a la realidad nuestra, es la capa básica que es el trabajo manual, físico, que es el que conocemos. Le hemos sumado una capa que tiene que ver con Internet y ahora estamos sumando una capa que es inteligencia artificial y a partir de ahí se genera una cantidad de condiciones. Hacían un planteo, que la verdad yo soy abogado, no conozco, te empiezan a hablar todos los lenguajes de programación que tenés. Y preguntan, un mexicano, un experto mexicano que estaba, y pregunta, ¿ustedes saben cuál va a ser el idioma que más se va a trabajar con inteligencia artificial en los próximos tiempos? ¿Cuál? ¿El inglés, me imagino? Exactamente. Los idiomas, los lenguajes. Porque no va a ser que empiezan con Crypto, por ahí digo cualquier nombre, ¿no? Crypto, Java, bla, bla, bla. Todos esos nombres, todos esos sistemas de programación son reemplazados por tu idioma. El español, el inglés, porque vos empezás a interactuar con la inteligencia artificial. Y en eso tenés una cantidad de palabras te adapta a todo. Que recurro a Eve, que es la que sabe, y te empiezan a hablar de Web 2, no, eso es viejo, Web 3, te empiezan a hablar de inteligencia artificial, te empiezan a hablar de blockchain, te empiezan a hablar de cripto, y todo interactúa. Entonces, tenemos otra capa que tenemos que lograr que todas las capas interactúen y sean productivas. Y Bahía tiene casos de éxito. Y tenés mucho potencial Bahía en la región. Y la verdad que en eso hay que saber aprovecharlos, porque la dinámica que te genera saber manejarte con inteligencia artificial es la verdad que es súper interesante para poder desarrollarse. Si no te quedás, si vamos a seguir pensando que vamos a trasladar, a ver, hoy lo vas a hacer, trasladar en camión y no tenés una logística organizada y no te aprovechás de esta herramienta. A ver, yo tenía que hacer un trabajo jurídico e hice en 2 horas el trabajo que me lleva 2 días. Ese es el beneficio de inteligencia artificial. Claro. E interactuás, porque si vos no sabés preguntarle, la respuesta va a ser muy básica. Si tu pregunta es ¿dónde compro cerveza barata en una esquina? Y no va a salir mucho más que eso. Pero vos tenés que interactuar. Y yo te digo una inquietud, que lo pienso con mis hijos.
los chicos, secundaria, final de la primaria, ¿tienen que trabajar con inteligencia artificial? Sea ChatGPT, que es el nombre más conocido, sea Gemini de Google, no me acuerdo cómo se llama la de X, tenés la de Pilot de Microsoft. ¿Tienen que trabajar con inteligencia artificial? ¿O no? Vos decís, no, que estudien y que entiendan. Porque por otro lado, sale un estudio ayer que te dicen que los chicos, hay un porcentaje muy bajo de chicos de tercer grado que comprenden lo que leen. Y es que ese es una el tema. pregunta, no te puedo decir una respuesta, porque lo he probado, les he hecho a los chicos probar con alguna tarea, y la verdad que el resultado es bueno, y si ellos se acostumbran a preguntar, lo van a incorporar como algo habitual. Tenemos que hacer que no sé, esos son los debates, por eso te digo que hay que organizarlo para que sea parte integral de la logística. Y el comercio exterior es importante, es fundamental. ¿Por qué? Vivimos lejos. A ver, voy a ser muy claro. Buenos Aires es el culo del mundo. Nosotros estamos 700 kilómetros al sur del culo del mundo. Estamos lejos, nos conviene, nos complica con lo que es la huella de carbono, porque estamos lejos y tenés transporte marítimo. El 80-90% del comercio internacional es vía marítima, entre el 80 y el 90%. Entonces, tenemos que, la logística es todo, porque además esa palabra que te decía, competir, para lo cual tenés que generar condiciones, vos competís. Nosotros tenemos un continente que, si nos lo borran de los mapas, y lo tenemos enfrente, que es África. África llega con muchos productos similares a los de Argentina, en mucho menos tiempo, están más cerca, por ejemplo, de Europa, y tienen mejor recepción porque los ven como un continente más pobre, menos desarrollado, que se han abusado más y demás. Entonces tenemos que ser muy competitivos en nuestras condiciones y en nuestros costos. Ya no es eso, por eso no podemos pensar, cuando hablamos de la sociedad de las naciones y pensamos Argentina, vas a tener distintos tipos de Argentina. Porque si vos desarrollás con buen criterio, hoy mira, Argentina en el mundo está de moda. Está de moda. O sea, vos podés decir, no, porque no me gusta esto. Pero está de moda. O sea, la gente ya quiere ir a Argentina, pero tiene miedo. Bueno, ofrezcámosles condiciones virtuales para que puedan estar en Argentina, para poder atraer inversiones y para poder desarrollar. Pero nosotros tenemos que entender cómo utilizar todas esas herramientas. Y eso creo que es el desafío. Pero no es un desafío a 10 años, es un desafío a mañana. Ahora, sí, tal cual. Exactamente. Si nos metemos ya de lleno, ahora que dimos el contexto, en este concepto de zona económica especial, vamos a adentrarnos de a poquitito hasta llegar a este proyecto, bueno, uno de los que vamos a tratar hoy, que es el que nos involucra, que estuvieron trabajando en conjunto. ¿Cómo podemos definir zona económica especial? Bueno, vamos a partir en realidad de algo un poco más básico, que son las zonas francas, ¿no? O sea, lo cierto es que, y ahí me voy a poner un poco más técnica, es que las zonas económicas especiales en nuestro marco regulatorio no son lo mismo que una zona franca, ¿sí? Que quizás en el exterior es lo mismo o estamos hablando de lo mismo, pero cuando hablamos de zonas económicas especiales en nuestro país y según el Código Aduanero, lo que estamos estableciendo es un territorio como es el de Tierra del Fuego. ¿Sí? Ajá. La diferencia, digamos, es que las zonas francas pueden ocurrir también según la regulación, y en ese caso, bueno, Lisandro puede decirles muchísimo más que yo, en el sentido que hay determinadas diferencias, ¿no? O sea, las zonas económicas especiales están dadas justamente y establecen la normativa para fomentar, digamos, un área específica, ¿no? Un lugar específico. En este caso, Tierra del Fuego, que es ser el último lugar del mundo, básicamente, es cómo hacemos para que nadie se olvide de que esto está acá. Entonces le vamos a dar beneficios fiscales, le vamos a dar beneficios de todo tipo, color y demás, para que haya un foco, digamos, económico en ese último lugar del mundo, ¿no? Bien. Entonces, es lo que establece una zona económica especial según la regulación de nuestro país. Bien, ahora, cuando estamos hablando de zonas económicas especiales y lo vemos dentro del marco internacional, estamos hablando de las zonas francas, ¿sí? Las zonas francas es un caso diferente, si bien la normativa establece que es un lugar físico en la cual va a haber exenciones y va a haber regulaciones especiales, podemos pensarlo como una situación en la que ¿cuál es la jurisdicción o cuál es el marco regulatorio de un barco que está en el medio del océano? Es una pregunta, ¿no? Lo mismo podríamos llegar a verlo, digamos, a una zona franca, emplazado, digamos, a una geografía y demás, adentro de un país. Es básicamente eso, ¿sí?
tiene ciertos beneficios, podríamos decir impositivos y también regulatorios, por tratarse de un lugar en el cual básicamente no es una jurisdicción local, ¿sí? O sea, eso traducirlo a lo más básico que es, ¿no? Ok. En la normativa en Argentina establece que tiene que ser un lugar geográfico, que tiene que estar delimitado, que pueda haber solamente una zona franca por provincia y demás. Bueno, ya estamos empezando a ver ciertos movimientos y ciertas, digamos, evoluciones de estos. Sí, tenemos lugares, provincias, digamos, en las cuales tenemos más de una, como por ejemplo... ¿Por qué tenemos, perdón que te corte ahí, Eve, por qué tenemos esa diferenciación en cuanto a al marco regulatorio en Argentina que en diferencia de afuera? O sea, ¿por qué se estableció diferente? ¿Por qué se estableció diferente? Porque no se entiende el comercio internacional. Vivíamos en ese microclima de economía cerrada y se hicieron islas como porque se pensaba en el concepto de sustitución de importaciones. Básicamente se pensaba en otro concepto, que en Brasil era Manaus, y Manaus te sirve en un país, tiene su utilidad porque tenían que ocupar toda una región que era el Amazonas, es una mentalidad de los 50 y los 60, y les sirve porque tenés un país de 220 millones de habitantes. Entonces, para cierta estructuración de producir ahí a menores costos, vos le das trabajo a la gente, generás población y vender a un mercado interno muy fuerte, te sirve. No era lo que le servía a Argentina acompañar en ese proceso. Como que se quiso ver, digamos, bueno, ahí en Brasil sirve, listo, vamos a traerlo y en realidad no. Exactamente, se dio un desarrollo, en eso Argentina se quedó con esto. A ver, hay una mentalidad que todavía se mantiene de que los regímenes especiales, la zona franca no es un régimen especial, es una herramienta de política pública donde vos vas a anticipar lo que vas a hacer. En el mundo hay más de 7.000. O sea, es una herramienta que claramente funciona y así está visto. Es la herramienta que ha utilizado China para poder pasar de uno de los países más pobres del mundo a tener el 19% del PIB mundial. Es lo que utiliza Asia-Pacífico. Claro. Nosotros tenemos un socio natural que es Asia-Pacífico, no China, sino Malasia, Singapur, Tailandia, todo ese grupo de países, y básicamente utilizan régimen de zona franca para poder desarrollarse. Lo mismo pasa en América Latina y demás, y vos podés generar condiciones que son muy difíciles de trasladar a todo el territorio. Por ejemplo, una expectativa que uno puede tener, que no es la realidad, si bien es una vieja pelea, es, bueno, el que ingresa con una nueva inversión en zona franca, que pague menos impuestos a las ganancias. Porque así pasa en el mundo, pagan cero, en Uruguay pagan cero. Por eso se van a Uruguay, por eso te digo que de 11 unicornios queda uno en Argentina. Porque en definitiva es una cuestión de números. Sí, sí, sí. Vos podés decir, yo quiero estar en Argentina, está de moda, pero cuando, vamos a ver los números, si no me cierran, me conviene, claro. ¿Viste? Pierde sentido. Te digo por qué además Argentina está de moda. No solo porque se han modificado, hay una sensación de modificaciones de apertura y de querer integrarse, porque este juego que te decía de economía cerrada, sino que además estamos en un periodo que genera, que te voy a decir 2 o 3 definiciones, que genera bastante tensión, que son las guerras. Porque no se termina de ver el nivel de violencia que hay, que no es la violencia mano a mano, yo te tiro, que nosotros podíamos ver en las películas de la Segunda Guerra Mundial o de Vietnam. Estamos hablando de un nivel de tecnología, fíjate el caso de Ucrania-Rusia con los drones que tuvieron escondidos y le destrozan como si fuera un Pearl Harbor, entre un 30 y un 50% de lo que son los aviones, la reserva aérea de Rusia. En ese contexto tenés toda una discusión. Fíjate que el nivel bélico se da con lo que es el gran componente es la ciberseguridad, para lo cual es la nube más ciberseguridad más inteligencia artificial, y en ese contexto vos lo que tenés de Argentina, que es una región de paz. Claro. Eso es un valor importante. Estás en un océano, el Atlántico Sur, que es de paz. Y eso tenemos que saber salir a venderlo. Pero tenemos que dar las condiciones, porque Argentina es hermoso, la gente es hermosa, como bárbaro, es región de paz. Pero no me dan los costos y voy de paseo. No me dan los números, claro. Voy de paseo. Eve, ahí estabas, justo que yo te interrumpí, estabas mencionando un poco lo que se estaba cambiando un poco y cómo es que funciona en Argentina esto de las zonas económicas especiales. Sí, básicamente como están, digamos, un poco evolucionando en Argentina es, si bien la ley establece, como mencionaba, que se puede establecer una zona franca en cada una de las provincias de nuestro país. Lo cierto es que hoy ya tenemos, por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires, que tenemos tanto en La Plata como también con el Rosales 2 zonas francas, con lo cual
tiene que haber cierta, por más que haya cierta resistencia a dar flexibilidad en las normas, tiene que empezar a haber cierta flexibilidad en las normas, porque claramente el hecho de que existan estas posibilidades de tener una zona franca que otorga un marco regulatorio diferente, es un poco lo que decía Lisandro, ¿no? O sea, es un lugar de paz y demás, estamos de moda, pero la realidad es que hay miedo, o sea, en nuestro país. Con lo cual, hoy las zonas francas son un lugar en el cual se entiende que vas a estar dentro de un marco regulatorio que es similar en todo el mundo, ¿no? O sea, si yo voy a una zona franca en otro lugar del país, me voy a encontrar con situaciones similares que ya conozco. Sí. Entonces, eso, al ser unificado, y de vuelta, como bien dice Lisandro, hay que organizarse. Las zonas francas son una organización de derecho a nivel global, tienen su marco de organización, que lo que posibilita es que para los usuarios y quienes emplazan una zona franca, se van a encontrar con lo mismo en cualquier lugar del mundo. ¿Bien? Entonces, estos marcos que posibilitan esta unificación de criterios, unificación de condiciones, justamente hacen hoy por hoy que en la Argentina, en la cual todavía hay cierta desconfianza, por más que tengamos una baja en el riesgo país, por más que veamos un montón de cosas, la realidad es que para quien realmente tiene que venir a poner la plata a nuestro país y el que quiera volver también, como por ejemplo los unicornios, el marco tiene que estar con un grado de seguridad un poco más alto, porque claramente Argentina fue y vino en todos estos últimos años a distintos lugares, digamos, en términos de seguridad jurídica, económica y demás, que no es el mejor ambiente, digamos, para una inversión a largo plazo como la que hoy está necesitando y está requiriendo y está saliendo a vender el país. Claro, claro. Celebramos el Día Mundial de las y los donantes de sangre durante todo el mes. Por eso lanzamos la campaña Poner el brazo, donar sangre salva vidas. Como sabemos, la sangre no se puede fabricar. Solo con la solidaridad de personas dispuestas a donar podemos conseguirla. ¿Sabías que una persona donante salva 4 vidas? Y podés ser vos. Solo te lleva 10 minutos. Si tenés más de 18 años, gozás de buena salud y pesás más de 50 kilos, sumate. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca, el Consorcio de Gestión del Puerto y Ayúdale.